Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Hendrix Arias, un hombre que fue llamado y escogido desde su nacimiento para servir hoy al Señor. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Hendrix Morrison Arias tiene 36 años. Trabaja como instructor bíblico en Santiago de Chile para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está casado con Michelle Farías y tienen 3 hijos, Santiago, Eliet y Tomás. Cuando tenía solamente 2 años, por una hospitalización, lo atacó viralmente en el recinto una meningitis. Debido a la presencia de unos cristianos en el lugar, la mamá aceptó una oración intercesora y prometió que su hijo sería para Dios. Le inyectaron una medicina y se salvó milagrosamente, quedando sano por completo. Hace pocos años, Hendrix comenzó a estudiar teología en la Universidad Adventista de Chile. Cursó 3 años, pero debió retirarse momentáneamente debido a temas familiares de salud. Vamos a conocer a Hendrix, a su familia y cómo trabaja por la predicación del Evangelio. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Hendrix Arias. Él es chileno, actualmente es instructor bíblico en Santiago y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Hendrix, bienvenido. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y aquí estamos, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, nosotros felices de tenerte en el programa, de que nuestros amigos puedan conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado, grandes milagros que Dios ha hecho en tu vida, realmente es impactante y bueno, que nuestros amigos puedan conocerte, realmente es un privilegio. Hendrix, expolié al principio, instructor bíblico. Bueno, cuéntame un poquito en detalle dónde estás allí ejerciendo, acompañando tu familia también, cómo se llama tu esposa, tus hijitos, cuéntanos. Sí, hola, actualmente estoy en Santiago, en la región metropolitana de aquí de Chile. Estoy trabajando para la Asociación Metropolitana como instructor bíblico y actualmente estoy en el distrito de Porvenir, junto al pastor Aaron Menares. Así que Gen- estamos contentos, felices, trabajando aquí para el Señor. Genial. ¿Y hijitos? ¿Cómo se llaman? Sí, ¿Cuántos años tienen? Y tu esposita también, cuéntanos. sí, bueno, mi esposa se llama Michelle Farías, tengo 3 hijos, el más pequeño, voy a ir del menor al mayor, se llama Tomás, la que viene se llama Eliet y el mayor tiene 7 años y se llama Santiago. Excelente, genial. Bueno, una bendición del Señor, la familia, sus Mm, hijos, que tengas ese tesoro allí maravilloso. Y hablando de hijos, familia, quiero que me cuentes un poco acerca de tu niñez. Cuando yo tenía aproximadamente 2 años, me dio una infección al estómago, porque mi mamá y mi papá trabajaban y eran terceros los que me cuidaban. Y creo, según lo que cuenta la historia, es que me dieron una leche helada y me cayó mal el estómago. Me llevaron al hospital y creo que mientras me revisaban, mientras estaban atendiéndome, había un virus dentro del hospital que había afectado a muchas personas y me afectó a mí y me dio meningitis dentro del hospital. Estaban todos muy tristes, estaban todos muy acongojados porque no sabían qué hacer. Mi familia no conocía mucho sobre la enfermedad, sabían sí que era mortal por lo que le decían los médicos, que transcurrían los días y no había solución. Me acuerdo que, por lo que me contaba mi madre, habían unos hermanos, no recuerdo, o ella no sabía la denominación de cuáles eran esos hermanos. La cosa es que se le acercaron a ella y le dijeron si ella podía aceptar una oración por mí, para que el Señor me pudiese salvar. Mi mamá desesperada porque no sabía qué hacer, no conocía mucho sobre religión, no tenía ningún familiar o alguien cercano que le hablara de Dios en aquel entonces.
aceptó, abrió su corazón y le dijo, sí, sí, yo acepto que el Señor salve a mi hijo porque ya los médicos al parecer no pueden hacer más. Me acuerdo que mi mamá me dijo que fue algo muy potente que a mí me marcó mucho, que le dijo la hermana, si usted, si el Señor salva la vida de su hijo, prometa que usted se lo va a entregar a él. Y mi mamá dijo que sí, al tiro, enseguida, si el Señor salva la vida de mi hijo, yo se lo entrego. La cosa que pasaron los días, llegó el médico y le dijo a mi madre, a mi padre, que me iban a inyectar un medicamento, que si en 24 horas yo no reaccionaba, hasta ahí se acababan las esperanzas para ellos. La cosa es que me inyectaron el medicamento y pasó el tiempo y yo no reaccionaba. Y ya los médicos solamente eh, les dijeron a mis padres que pasáramos a despedirnos, más que nada. Wow. Entonces primero entró mi padre, estuvo un rato conmigo, me hizo caricias, me dio un beso en la frente y se fue. Luego entró mi madre, empezó a también a acariciarme. No quería salir, ya la estaban apurando, ¿cierto? Los médicos para que yo saliera y me tocó la manito y creo que yo le apreté el dedito y abrí los ojos. Entraron los médicos, me empezaron a revisar porque uno de los diagnósticos era que si yo vivía iba a quedar con algún defecto, podría quedar el estado vegetal. Y me empezaron a revisar y gracias a Dios salí sin ningún Amén. síntoma de lo que ellos habían hablado. Un milagro, Hendrix, porque yo me pongo en la situación de tus papitos, ya entré a despedirse, 2 añitos. O sea, ya has convivido 2 años con esa criatura, más tu mamita que lo llevó 9 meses, que te llevó 9 meses en tu vientre, ese dolor, pero también con una esperanza, porque esa oración con estas personas cristianas que le ofrecieron a tu mamita y que ella dijo, sí, sí, yo quiero que mi hijo sea salvo, sea sano, se sane en ese contexto de su salud y después no, tiene que pasar a despedirse, pero yo creo que una mamita nunca, nunca pierda las esperanzas, la fe de que Dios siempre va a obrar el milagro, lo va a hacer, si es conforme al Es verdad. propósito, conforme a la voluntad. Y bueno, ahí vamos a ver más adelante en la historia de Hendrix cómo Dios fue actuando, porque claro, Dios hizo allí un primer milagro maravilloso y sano completamente para gloria de Dios, pero continuaste con la vida de tus papitos igual, pero yo quiero que me cuentes un poco cómo conociste al Señor, cómo decidiste entregar tu vida a Él mediante el bautismo, cómo se te dio. Sí, yo tengo un primo que es actualmente es adventista del séptimo día y él me empezó a llevar a su iglesia que estaba acá en la comuna de Huechuraba de Santiago. Él era anciano de iglesia en esa oportunidad. Yo tenía aproximadamente 7 años y comenzó a llevarme a la escuela sabática. Eh, Estuve aproximadamente asistiendo un año y medio, me recuerdo, porque yo vivía muy lejos, yo vivía en Maipú y la iglesia donde él estaba, como le había dicho anteriormente, estaba en Huechuraba. La cosa es que pasó ese año y medio y yo dejé de asistir por un tema de distancia, los fríos en invierno, X motivo, el trayecto, pero yo me llevé el sábado. Mm. A mí me quedó grabado muy el sábado, que el sábado era el día del Señor. Y cuando yo estaba en Maipú, ¿cierto? Si bien seguí con mi vida, yo andaba buscando un poco ese sábado. Me acuerdo que fue a una iglesia evangélica donde hacían unos bailes medio extraños. No me gustó la iglesia y seguí con mi vida. Lamentablemente no encontré ese sábado allá donde yo vivía y me inyecté, ¿cierto?, en un mundo donde muchos están envueltos. Llegó mi adolescencia, comencé a ir a fiestas, comenzó un poquito el carrete que le decimos nosotros el chileno,
me gustaba mucho el carrete, los excesos, y estuve así por mucho tiempo, mucho tiempo. Si bien no fue una persona delincuente que le hacía mal a otros, pero sí, yo digo que el enemigo me tenía entretenido en un mundo eh, caído, caído, donde a veces lo pasamos bien, ¿cierto? Con los amigos en las fiestas, pero llegamos a la casa y estamos vacíos. Y así me encontraba yo. Yo la pasaba muy bien afuera, pero llegaba a la casa y lloraba y no tenía ese gozo que hoy tengo. La cosa que Totalmente. pasó el tiempo, sí, la cosa es que Totalmente. pasó, Sí, adelante, Hendrix, continúa. sí, no, disculpa, disculpa Ángel. Lo que pasa es que pasó el tiempo y estuve muchos años así. Mis padres se separaron. Mi madre comenzó una relación cuando yo tenía aproximadamente 25 años y esa relación, la pareja en ese momento de mi madre era adventista del séptimo día, pero estaba alejado, estaba también fuera. Y un día empezamos a carretear, mire, estábamos carreteando, miren en el contexto que se dio el llamado para que yo volviera a la iglesia. Estábamos carreteando, había cerveza en la mesa, yo fumaba en aquel entonces, y él saca la Biblia y me empieza a hablar de la Biblia. Y todo lo que él me hablaba yo lo sabía porque eran los recuerdos que yo tenía cuando yo era niño. Y hay un versículo que él leyó que me hizo clic en mi corazón, que fue Mateo capítulo 7 versículo 21. Y me dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino más el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sabe que en ese momento yo dejé todo y me fui. Y mientras iba camino a mi casa, yo decía en mi corazón, no es solamente creer en Dios, sino que hay que creerle. Y me acordé de mi primo, lo llamé y le dije, primo, quiero volver a la iglesia. Y de ahí en adelante yo dejé todo, y me volví al Señor. Y en el año 2015 entregué mi vida al Señor a través del bautismo. Amén, gloria a Dios, Hendrix. ¿Cómo el Señor te encontró en pleno carrete con esta persona que estaba saliendo con tu mamita? Lleva la Biblia, exadventista, alejados de los caminos del Señor y de ese conocimiento, pero llevaba su espada, su Biblia. Dios conoce el corazón humano, nos conoce individualmente y está constantemente tocando la puerta, llamando a ver si alguien escucha su voz y hace su voluntad por amor, para nuestro beneficio, para nuestra paz, para nuestro gozo, para nuestra tranquilidad, porque Él siempre busca en nosotros nuestro bienestar, pensando para esa vida futura, vida eterna que nos espera para compartir con Cristo Jesús, pero mientras tanto Él quiere que vivamos un pedacito de cielo con el Señor. Y en esa búsqueda te encuentra Hendrix y tú le respondes, porque llegar todos los días a casa vacíos, a pesar de haber disfrutado de la fiesta, tomado, fumado, está el vacío, que solo puede ser llenado por Dios, por el Creador, por el Padre Celestial, porque fuimos creados para estar en su presencia, para deleitarnos en Él. Y tú más adelante, ahí me cuentas en qué momento fue, no solo te bautizas, sino también nace ese deseo, respondes a ese llamado del Espíritu Santo de querer ser pastor, de estudiar teología. Sé que tengo aquí anotado que tus papitos eran rockeros psicodélicos y soñaban con que tú fueras tocar la guitarra, música por ese estilo. Teología, cuéntanos allí esa situación, Hendrix. Sí, bueno, el Señor me bauticé y cambió mi vida en 360 grados. El 2014 me bauticé, el 2015 me casé, en el 2016 nació mi primer hijo. Mi nombre es Hendrix Morrison Arias Rocha. Hendrix por Jimi Hendrix y Morrison por Jim Morrison, que es el vocalista de The Doors. Como puede ver, soy el primer adventista de origen en mi familia
Mis padres les gustaba mucho el rock, la psicodelia, ¿cierto? Nací y crecí en un ambiente donde había muchos excesos. Entonces, yo creo que mi papá quería que yo fuera rockero, que tocara la guitarra. El- y yo le digo como broma, cambié la guitarra por el pandero. Entonces, en el año 2016, Pero, mientras y qué yo, te dijeron ellos cuando como tomaste ahí la decisión? la decisión, no estaban contentos, ¿sabe? Que a Wow. pesar, ¿cierto? De que fueran de este estilo de música, que les gustara todo esto, pero estaba muy contento que yo me acercara al Señor. El día que yo me bauticé, ellos fueron, asistieron. Incluso había una campaña en la Iglesia La Paz, acá en Santiago, donde el pastor de turno que yo tenía, pastor Daniel San Juan, quería bautizarme ahí. Y le dije, no, pastor, yo quiero bautizarme donde me vea mi familia porque quiero ser testimonio para ellos. Y la cosa es que en el 2016 hubo cambio de pastor, llegó el pastor Sebastián Alvarado al distrito, empezamos a trabajar con él. Yo apenas me bauticé, me dieron cargo al tiro, fui director de jóvenes. Eh, Llegó el pastor para un Caleb, enganchamos al tiro, comenzamos a trabajar, pasó el tiempo y él me empezó a motivar a que yo estudiara teología. Me dijo, Henry, yo veo que tú tienes aptitudes, capacidades para que puedas ser pastor. Y yo le dije, pastor, lo quedé mirando, me acuerdo, así como talla, y le dije, pero ¿cómo? Yo ya tenía 30 años, tengo una hija, una esposa, tengo mi trabajo. ¿Cuánto gana un pastor? Dije yo. ¿Cuánto ganará un pastor para dedicarse a esto? Y ahí él me empezó a explicar, me empezó a decir cómo funcionaba la organización, cómo era el tema. Yo lo dejé en stand-by. Ya Pero la cosa es lo que que te después, dijo él como respuesta de cómo funcionaba el sueldo, porque yo creo que aquí tienen muchos nuestros oyentes, nuestras personas que están viendo el programa en la TV, inquietud. ¿Cómo lo haces? Eso claro, es de responderle, qué te respondieron a ti, Hendrix? me dijo, bueno, esto funciona como un trabajo normal. Y dije, ¿cómo? ¿El diezmo no es para el pastor? Le dije yo. Me dijo, no, mira, nosotros recibimos un sueldo, ¿cierto? No se le llama sueldo, se le llama ayuda o aporte, en el cual, independiente de las iglesias que tú tengas, porque en el distrito de Huachuraba hay 4 iglesias, independiente de las iglesias que tú atiendas, tú tienes un sueldo fijo. Y ese sueldo fijo se mide por una puntuación que la misma iglesia da. Cada punto tiene un valor y según ese puntaje es tu sueldo. Y entonces empezó en ti el llamado y cómo te dijiste, bueno, voy a irme a estudiar teología. Sí, me voy a ir a estudiar, o sea, estaba ahí. Lo que pasa es que yo con mi señora teníamos planes para irnos a Valdivia a vivir. Esos eran nuestros planes porque yo ya en mi trabajo estaba teniendo problemas con los sábados. Me estaban pidiendo que fuera los sábados, los sábados. Yo les decía que no y eso causaba un roce. Entonces, con mi señora estábamos haciendo planes para irnos a Valdivia, postulamos al subsidio, nos ganamos el subsidio, viajamos a Valdivia a ver un crédito hipotecario, a ver casa, eso eran nuestros planes. Llega al Congreso de Jóvenes y me acuerdo que estaba el pastor Velázquez predicando, el pastor ecuatoriano, y hace el llamado. Y mi corazón saltaba, latía, yo sudaba, transpiraba, miraba a mi esposa me miraba, pero mi esposa me miraba enojada porque ella no quería que yo saliera al llamado porque nosotros teníamos otros planes, como le había dicho. Y la cosa es que yo miraba a todos lados, mientras el pastor predicaba, mi corazón quería salir adelante, no sabía qué hacer, qué decir, y de repente siento un brazo aquí en mi hombro que me dice, ya pues Henry, vamos, ¿no? Yo miro hacia el lado y era mi pastor Sebastián Alvarado. Vamos, ¿no, Henry? Y yo cerré los ojos y le dije, vamos, pastor. Pasamos adelante, oraron por nosotros, pasaron un par de chicos más. La cosa es que vengo de vuelta y veo a mi señora así, enojada, así, cosa de brazo mirándome. Y me dice, pero Henry, nosotros tenemos otros planes, ¿cómo se te ocurre salir adelante, hacer este compromiso con Dios? ¿Qué vamos a hacer? Y la hermana Natalie, la esposa del pastor Alvarado, le dijo,
dijo, ay, hermana, no se preocupe si estas cosas nunca llegan a puerto. Ese fue como la talla del momento, el chacarro. La cosa es que nosotros empezamos a hacer nuestras gestiones para nuestra casa. Yo le dije, mi amor, vamos a hacer las dos cosas en paralelo. Lo que resulte, lo vamos a hacer. Ella no muy contenta, pero aceptó. Yo empecé a dar las pruebas en la universidad. También empezamos a ver el tema del subsidio paralelamente. La cosa es que en diciembre, se nos cae todo lo que nosotros teníamos planeado con ir a Valdivia. Se nos cae el crédito hipotecario, en ningún lado nos funcionaba, las casas en Valdivia tenían entrega para 4 o 5 años más, se nos cayó todo, empezamos a ver casas acá en Santiago para ocupar el subsidio que nos habíamos ganado, nada resultó, en ningún lado no aceptaban el subsidio. La cosa es que estábamos en la plaza de armas sentados con mi esposa muy frustrados. Y mi señora me da la mano y me dice, Henry, y le digo, ¿qué? Hay que irse a Chillán. El Señor quiere que nos vamos a Chillán. Yo en febrero me tenía que presentar, el 29 de febrero, 28 de febrero, no, perdón, 27 de febrero me tenía que presentar a la universidad y en diciembre nosotros decidimos irnos. Y ahí comenzamos a buscar casas por Wow. Facebook. No encontrábamos todo arrendado, no habían cupos en ningún lugar. Yo tenía una casa completa, tenía que llevarme camas, muebles, sillones, todo para allá. La cosa que por Facebook encontramos una señora, la llamamos le dije, oiga, ¿sabe que me interesa su casa? Aún la sigue arrendando y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿dónde queda? Me dijo, en la Villa Monterrico. Yo no tenía idea, no conocía nada de Chillán, ninguna población, ningún sector, nada. Le dije, sí, me interesa, la quiero. Me dijo, ¿la quiere ir a ver? Y yo le dije, sí, puede ser. Me dijo, no va a poder ser. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque estoy en Santiago. Yo le dije, ¿de verdad? Sí, yo también estoy en Santiago. Me dijo, podríamos juntarnos en algún lugar. Y me dijo, juntémonos en la notaría que está aquí en Santiago Centro. La cosa es que fui para allá, Ángela, sin saber de casa, sin haberla visto, sin nada. Le pagué el mes de garantía, el mes de arriendo, firmé contrato, ella me pasó las llaves y ya tenía la casa. Wow, así es Dios, Hendrix. Cuando Él tiene Sí, planes bien visualizados con sus hijos, y más por eso que te pasó cuando tenías 2 años, de que te dedicaron para el Señor, Él cumple, Él cumple. Que amén. hayas pasado al llamado también del Congreso de Jóvenes también es súper importante y delicado. El Señor también cumple. Yo quiero agradecerte, Hendrix, por tu tiempo, por la disposición. Vamos a invitar a tu esposita para que nos cuente la segunda parte de la historia, pero quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento. ¿Qué les dirías? Un mensaje para cerrar tu capítulo a partir de tu historia de vida. Adelante. A veces no entendemos cómo el Señor actúa en nuestras vidas. Muchas veces nuestras decisiones son erradas creyendo que estamos bien. Yo estuve mucho tiempo vagando en cosas que al pasar el tiempo no eran productivas. Yo creía que estaba haciendo las cosas bien. El Señor tocó mi corazón y me sacó de un mundo en el cual yo estaba sufriendo. Mi, mi pasar no era bueno, me sentía vacío dentro. Llegaba a la casa y muchas veces lloraba porque quería una vida distinta. El Señor me impresionó con su amor y utilizó personas, ¿cierto? No me dio un sueño, no me dio una visión, utilizó personas para que yo llegara a sus brazos. El consejo que les quiero dar yo en esta tarde es que abramos nuestro corazón al Señor. Muchas veces hay muchas personas afuera que te quieren contar, ¿cierto?, acerca de Dios y uno les cierra la puerta. Y una de esas personas, ¿cierto?, puede ser un ángel que el Señor utiliza para tocar tu corazón. Acepta al Señor y tu vida cambiará como cambió la mía en 360 grados.
Amén. Muchas gracias, Hendrix, por ese hermoso mensaje que nos motiva a escuchar siempre la voz de Dios. Él está ahí dispuesto a brindarnos el consuelo, la ayuda y guiarnos en esta vida, hasta la vida futura, la vida eterna. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.